El famoso escritor contempla excitado cómo la bella joven desfallece y muere entre sus manos, envuelta firmemente su garganta con una media o un pañuelo. Naturalmente, todo ello ocurre en la imaginación de Edgar Allan Poe. No obstante, quizá sucedió también en la realidad. ¿Es posible que un autor cuyo nombre admiran millones de personas cometiera el brutal y sádico crimen? Y no solamente que saliera impune, sino que además tuviera el cinismo de escribir sobre ello. Al menos, esta es la conclusión a la que han llegado actualmente un grupo de estudiosos respecto a un crimen cuyas circunstancias jamás se han conocido. En julio de 1841 apareció en el río Hudson el cadáver de una bonita joven morena. Se trataba de Mary Rogers, quien acababa de cumplir los 21 años. Tenía las manos atadas a la espalda y después de violada había sido estrangulada con un trozo de encaje, al parecer rasgado de su propio vestido. Antes de sus 20 años, la esplendorosa Mary había trabajado en Broadway en la tabaquería de John Anderson. Fue cortejada por actores, escritores, tahúres y celebridades de todas clases. Durante su trabajo en la tabaquería ya había desaparecido una vez. Discurría el mes de octubre de 1838 y el incidente ocupó las primeras planas de los periódicos. Apareció al cabo de 2 semanas con la escueta explicación de que se encontraba cansada y que había estado alojada en Brooklyn en casa de unos amigos. Su asesinato, acaecido en julio de 1841, produjo singular conmoción en aquel largo y cálido verano. John Anderson, quien solía acompañarla a su casa hasta que dejó su empleo en 1839, fue el primer sospechoso. Pero Mary tenía también otros asiduos pretendientes que fueron igualmente interrogados. Un hombre llamado Alfred Crumlin y David Payne, huésped de la pensión de su madre en Hoboken, Nueva Jersey. La policía de Nueva York y Nueva Jersey trabajaron seria y prolongadamente sin resultados positivos y finalmente cerraron el caso. Más tarde, a los 18 meses de la muerte de Mary, el ya casi olvidado suceso cobró nueva vida. Pasó a la inmortalidad literaria con la publicación de la famosa novela policíaca El misterio de Mary Rogers. Este apareció por vez primera en forma de episodios en la revista Snowden's Lady Companion. El autor, Edgar Allan Poe, seguía minuciosamente los hechos del caso, aunque había trasladado la acción a París y cambiado únicamente los nombres y direcciones de las personas implicadas. Pero también su obra, como la realidad, ofrecía un desenlace falto de solidez y de congruencia. Dupin, el famoso detective de mente brillante y risa sardónica, habla de un asesino solitario y parece a punto de nombrarlo cuando, inesperadamente, la intriga concluye con un débil ardid. Se diría que el editor ha censurado el final por alguna razón desconocida. Desde la perspectiva actual, resulta extraño que el propio Poe no infundiera entonces sospechas a la policía. Cuantos de cerca investigaron el crimen coinciden en la creencia de que Poe conoció a Mary Rogers, quizá en la intimidad, desde que ella trabajó en la tabaquería. Poe era un literato movido por una inspiración a menudo cruel y depravada. Vestía habitualmente de negro, con una vieja capa militar, recuerdo de sus días en la Academia de West Point. Fue sometido a consejo de guerra y expulsado del ejército por sus borracheras y turbulenta conducta. Numerosos biógrafos han descrito sus aberraciones sexuales y sus muchas aventuras amorosas. En sus novelas abundan los personajes egocéntricos y perturbados que se juzgan a sí mismos como individuos superiores y se arrogan el derecho de entregarse a toda clase de vilezas. La muerte tenía para Poe un poderoso hechizo, sobre todo cuando se cebaba sobre mujeres atractivas. Decía a sus amigos que le procuraba una intensa emoción profética. Se cree que el 3 de octubre de 1838, el escritor se dirigió a la tabaquería de Anderson y estuvo coqueteando con la desenvuelta muchacha. La fecha coincide aproximadamente con los días de la primera desaparición de Mary.
¿Estuvieron juntos ella y él durante aquellas 2 semanas? Después, una vez más, 3 días antes de que el cadáver fuese extraído del río Hudson, se la vio paseando por los bosques próximos en compañía de un joven alto y moreno de unos 26 años. El hombre utilizaba una capa gastada que le hacía parecer más esbelto de lo que era en realidad. Poe respondía sin dificultad a la descripción. ¿Fue realmente él? Edgar Allan Poe, borracho y drogadicto, murió en 1849 a la edad de 40 años. Se dice que sus últimas palabras fueron: Dios guarde mi pobre alma. Así murió sin que la justicia le hiciera una sola pregunta acerca del brutal crimen del que escribiera con tal pasión y tanto lujo de pormenores. Sin embargo, resulta particularmente extraño que el archivo de la policía sobre el caso haya permanecido cerrado desde entonces. ¿Es posible que las autoridades temieran que la verdad conmovería al mundo literario? ¿Tú qué opinas? ¿Crees que el genial Edgar Allan Poe realmente haya sido un asesino? ¿Crees que haya cometido ese brutal crimen y después haya escrito sobre él? Te pido que te suscribas al canal para estar pendiente de todos los programas que aquí presento. Yo soy el Dragón Literario. Muchas gracias.